Señor presidente, señorías, el 16 de mayo de 2008, UPyD presentó ante el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación con la finalidad de reconocer la figura del profesorado como autoridad en el ejercicio de su función docente. En ella se establecía como objetivo que en los centros educativos y en las aulas se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, pues entendía que sin este reconocimiento no podía desarrollarse plenamente el artículo 104 de la LOE, ni tampoco el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de nuestra Constitución, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los profesores el derecho a ejercer su función docente con plenas garantías. Aquella fue precisamente la primera proposición de ley que UPyD presentó tras su entrada en el Congreso de los Diputados. Hoy debatimos aquí en esta Cámara también una proposición de ley traída por este grupo, igual que la que en 2008 propusimos en el Congreso de los Diputados. Y es que trata de un tema que, siendo de importancia, consideramos que no ha sido convenientemente abordado por la legislación básica y probablemente, efectivamente, tendría que haberse adoptado en el marco de la LOE o bien en el desarrollo del Estatuto de la Función Docente, pero nada de eso se ha hecho. Y que no se haya hecho no puede ser obstáculo a que lo hagamos también en el ámbito de las comunidades autónomas donde consideramos que tenemos capacidad para hacerlo. Como le damos mucha importancia a este asunto, lo incorporamos también en nuestro programa electoral y al acuerdo de legislatura con el Partido Socialista, en el que se recoge, leo literalmente, el compromiso de reforzar desde el punto de vista del prestigio social, pero también mediante instrumentos legales, la autoridad del profesorado. No es, por lo tanto, esta proposición de ley ninguna medida extraña, ninguna medida que hayamos ocultado, ni que hayamos traído aquí subrepticiamente, sino todo lo contrario. Para nosotros, la importancia que el clima escolar y de convivencia posee en el rendimiento escolar educativo, y que, por cierto, ha sido ampliamente estudiado por distintos organismos nacionales e internacionales, es de suma importancia. Decía el portavoz del Grupo Socialista que no se conocen datos de la influencia que tenga la distribución escolar, pero perdone que le contradiga, sí se conocen y son muy claros. Y le doy los datos del más reciente. El más reciente informe PISA indica que en España las puntuaciones de comprensión lectora obtenidas por alumnos en centros educativos con un menor grado de disciplina pueden llegar a ser hasta un 5,87% más bajas. Para la media de OCDE a ser hasta un 7,37%. España es el país de la Unión Europea en la que un mayor porcentaje de alumnos en colegios públicos declaran que su aprendizaje se ve muy afectado por interrupciones en clase, en concreto un 16%. No pretendemos magnificar un problema, ni sacarlo de su contexto, ni hacer ningún alarmismo, ningún tremendismo que no figura en el espíritu ni en la letra de esta ley. Pero tampoco queremos ocultar los problemas, ni barrer debajo de la alfombra. Y por eso nos parece que este asunto del impacto real del marco de convivencia en las capacidades para realizar, como decía antes, la función docente y para aprender de los alumnos tiene una importancia real y es un problema y, por lo tanto, debemos de tratarlo. Y no hay aquí nada ideológico en este planteamiento, pero lo que sí es ideológico es rehuir la necesidad de abordar esta cuestión por miedo a tratar con unos términos que frecuentemente se tratan de vincular a un contexto completamente ajeno al ámbito educativo y que, además, en algunos casos, para algunas personas rememoran abusos o excesos más propios del pasado. En ningún caso nosotros estamos dispuestos a rehuir el uso de determinados términos simplemente porque se le hayan añadido con el arrastre del tiempo determinadas connotaciones que nos parece que a nosotros en ningún caso suponen nada de esto. No se trata de ninguna vuelta al pasado, por lo tanto. No se trata de la vuelta a ningún modelo pedagógico autoritario que nosotros rechazamos, sino todo lo contrario. Se trata precisamente de no convertir en caricatura términos que nos parecen, conceptos que nos parecen muy importantes como el respeto o la disciplina, como les decía. Miren, en el ámbito de la ponencia yo creo que hemos hecho un ejercicio de diálogo y un ejercicio de acuerdo. Y, de hecho, como usted ha manifestado, como ha manifestado aquí el portavoz del Grupo Socialista, se han incorporado enmiendas de
3 grupos parlamentarios, también del Grupo Socialista, y muchas de ellas se han incorporado mediante el diálogo con enmiendas transaccionales. Por lo tanto, creo que el texto ha hecho ese esfuerzo de diálogo y sale, en cierta medida, mejorado en relación con lo que fue nuestra proposición de ley. Queremos decirlo así, no nos duelen prendas al reconocerlo. Y lo que finalmente constituyen obstáculos, así son las enmiendas que se han reservado para este trámite, son en concreto 3 y voy a pasar a ocuparme de ellos. En primer lugar, en la ley se desarrollan unos instrumentos concretos con la finalidad del profesorado en el ejercicio de su función docente. El primero, y que además da título a la propia norma, es el concepto de autoridad pública, entendiendo que tienen la condición de autoridad pública y, por lo tanto, gozarán de tal protección, de la protección reconocida, tal condición por el ordenamiento jurídico vigente los docentes asturianos en centros sostenidos con fondos públicos. El reconocimiento del profesorado como autoridad pública es una cuestión, y aquí lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista, no exento de polémica, lo reconocemos así. Pero miren, en esta polémica, para nosotros ya está absolutamente superada. ¿Superada por qué? La Fiscalía General, y usted citó aquí esa circular, la Fiscalía General del Estado, tras la publicación de una circular del año 2008 a todas las fiscalías de España, otorgaba a los profesores de centros públicos un tratamiento en la práctica similar al de autoridad a efectos penales exclusivamente, pero ya le otorgaba esa condición. Y además, la posibilidad de concesión de la condición de autoridad pública a docentes no funcionarios, es decir, a los docentes en centros privados, concertados, sostenidos, como decía, con fondos públicos, lo que viene a reconocer al final es que lo que protegemos como condición de autoridad es la función, y no viene derivada esa condición de autoridad de una determinada relación de sujeción con la administración pública, de una relación laboral o de otro tipo. En este sentido, lo que nosotros argumentamos, y así se ha abierto paso esta línea de interpretación en algunos ámbitos, es que el funcionario, en el ejercicio de sus funciones, ostenta la condición de autoridad pública de manera inherente a la condición funcionarial de servidor público. Es decir, el funcionario ostenta su autoridad, mientras que los no funcionarios solo gozarían de ella por delegación y previo otorgamiento legal, algo que en este momento estamos haciendo. El no funcionario ostenta la autoridad de la Administración, quedando restringida al ámbito de aplicación que se establezca expresamente con motivo de su declaración. Por lo tanto, hacemos ese reconocimiento legal, lo restringimos en el ámbito de su aplicación, pero los efectos son los mismos, porque la función debe tener el mismo reconocimiento en un caso y en otro, y es la función docente la que se trata de proteger en este caso. Como usted ha explicado, además, hay distintas normas en el ámbito autonómico que se han desarrollado esta característica y contra los cuales no se ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad hasta el momento, ni sabemos que haya generado ningún conflicto. Por lo tanto, aventurar que esa situación se puede dar nos parece en todo caso muy osado, y ya digo que están en plena vigencia esas normas y hasta ahora mismo no han sido refutadas legalmente por ningún tribunal ni impugnadas siquiera. En todo caso, creo que resulta pertinente tratar de esclarecer qué implicaciones en concreto conlleva este reconocimiento de autoridad pública, sobre todo a la vista de que también hay una cierta idea que piensa que esto se trata de una cuestión puramente estética, sin consecuencias en la práctica. Al contrario, para nosotros esta declaración conlleva 2 mecanismos muy concretos. El primero de ellos, que es, como les decía, y ya lo reconoce la Fiscalía, al considerar que el atentado contra una persona por su condición decente puede entenderse que es un atentado a la autoridad. Esto ya lo pedía y lo solicitaba la propia Fiscalía en esa circular del 2008, por lo tanto, a nadie nos puede parecer ni resultar extraño. Pero, además, esta equiparación con otros agentes de la autoridad, agentes públicos, en razón de la importancia y de la utilidad social de la función docente que desempeña este profesorado, más allá de esta función, yo creo que podríamos decir disuasoria, tiene un segundo efecto, y un segundo efecto que se refleja también en la enmienda del Partido Socialista que se ha reservado aquí, que es la presunción de veracidad en la constatación de los hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones. Y mire, presunción de veracidad quiere decir eso, presunción, no quiere decir certeza absoluta, no quiere decir que se da fe absoluta.
Presunción de veracidad lo único que quiere decir es que se invierten los términos de la carga de la prueba. Eso es lo que quiere decir. Ustedes lo han querido convertir en una especie de fetiche, convertir a los profesores, porque simplemente tengan la presunción de veracidad, una especie de policías con gorra y porra en el aula, y eso, como yo le decía, se trata de caricaturizar un concepto de la disciplina y del respeto, que en absoluto es lo que se deriva, lo que se puede derivar de esta norma. Quien cuenta con la presunción de veracidad implica que, simplemente, no se trata de que la palabra de ningún profesor en el ámbito disciplinario sea inapelable, no haya prueba distinta que se pueda obtener. No, simplemente se trata de decir que se invierten los términos de la carga de la prueba. Y a mí me parece correcto, a usted no. Probablemente usted crea que en el ámbito de un aula, un alumno de 7, de 8, de 12 o de 13 años está en posición de igualdad frente a una persona adulta, formada, preparada, que ejerce su función precisamente de transmisión de conocimiento de valores, y a mí me parece que no están en un plano de igualdad, y eso me parece que no es convertirlos en ningún policía del aula. Ustedes en la enmienda en el artículo 6 pretendían sustituir esta presunción de veracidad simplemente por el término valor probatorio, pero eso era tanto como desnudar ese artículo de cualquier efecto. ¿Por qué? Porque ese valor probatorio ya viene reconocido por todas las leyes procesales, y hasta ahí podíamos llegar. O sea, ustedes si consideran que se da un paso hacia adelante simplemente porque se considera valor probatorio a la palabra del profesor, no sé si es que piensan que ahora mismo no lo tiene. Creo que sí. Probablemente es que en su mentalidad, eso traduce que es que ahora mismo probablemente en su mentalidad no tengan ese valor probatorio, lo cual me parecería gravísimo, porque yo creo que lo que se le reconoce a cualquier ciudadano, que es el valor probatorio de su palabra en un ámbito en el que hay que probar determinados hechos, no creo que ustedes piensen que se lo hay que quitar o que ahora mismo no disponen de ello ya los profesores en el ejercicio de su función docente. Mire, como le decía antes, el ejercicio de la autoridad y la presunción de veracidad viene derivado de la función. Y como el ejemplo de la policía que yo utilicé en el trámite de la comisión, de la comparecencia de los expertos, parece que a ustedes les ha gustado mucho para luego caricaturizarlos, les voy a poner un ejemplo. Un policía local que detiene a un juez o a un magistrado del Tribunal Supremo en el ejercicio de su función, seguramente que es una persona que tiene menor conocimiento, que está menor preparada, que sabe menos de derecho que ese magistrado del Tribunal Supremo. Pero en el ejercicio de su función de policía, desde luego, a la hora de ponerle una multa a ese magistrado del Tribunal Supremo, tiene presunción de veracidad y su palabra tiene mayor valor que esa persona. Eso no significa, en absoluto, restar la consideración ni la merma de esa persona que es magistrado. Y ese mismo juez o ese mismo magistrado, cuando escucha a un premio Nobel de Medicina o cuando tiene que interrogar a un premio Nobel de Medicina en el ejercicio de su función como juez, también puede ordenar, puede dar instrucciones a esa persona, aunque la otra persona sea un premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque quien tiene cierta autoridad la tiene por el lugar que ocupa, no porque como persona sea superior a sus semejantes, ni porque sepa de todo más que aquellos. En este caso yo encima creo que además sabe más que los alumnos, el profesor, por lo menos la inmensa mayoría de ellos, o por lo menos con los que yo me he encontrado, la mayoría de ellos es así. O sea que, le digo, es la función la que confiere la autoridad. Para nosotros la función docente es una función que confiere ese carácter de autoridad. Usted decía que no se aprende por imposición. Estoy de acuerdo, no se aprende por imposición, pero se le aseguro una cosa. Si usted no obliga a un alumno a repetir la tabla de multiplicar, seguramente que por mucho que dialogue con él, no va a acabar aprendiendo la tabla de multiplicar. Es algo que es de puro sentido común, Por lo tanto, exagerar la nota con esos adjetivos de convertir a los profesores en policías simplemente porque valoremos la disciplina, el respeto y el orden en el aula, me parece que sacar las cosas absolutamente de quicio. Mire, ya se lo he dicho, esta ley no deroga para nada el decreto del 2007, el decreto 249 de 2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia de los centros, sigue plenamente vigente, no afecta a esto. Y en la exposición de motivos, si usted lo ve, en fin, hemos introducido en la exposición de motivos en su punto 9, hablamos sencillamente de que esta norma pretende reforzar el pilar de todo sistema educativo, que son los maestros y los profesores. Nosotros creemos que son el pilar. No sé si ustedes piensan lo mismo. Porque entendemos que disponer de un profesorado que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que asegure el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia.
los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad. Yo me ratifico en todos y cada uno de los términos que vienen recogidos en esa exposición de motivos. Señoría, vaya concluyendo. Y entiendo que ese es el objetivo que buscamos con esta ley y no otro. Y mire, aquí hemos hablado varias veces de esto. Hemos hablado del término de autoritas y de potestas. De autoritas y de potestas. Muchas veces se plantean como términos enfrentados. Para mí no son términos enfrentados, como no son términos enfrentados ni opuestos la moral y la ley, en absoluto. Pero mire, o conseguimos que la autoritas y la potestas sean un círculo virtuoso, o si no van a ser un círculo vicioso, en el cual tendremos que hacer ejercicio de un ejercicio excesivo de potestas, quizá porque hemos desnudado de la autoritas a aquellos que la tienen que ejercer precisamente, como le decía, para garantizar el derecho a la educación, que también es el derecho a aprender de aquellos alumnos que serán los que construirán la sociedad del futuro. Eso es lo que buscamos con esta ley, no ninguna otra cosa, no ninguna regresión al pasado, que en ningún caso está ni en el espíritu ni en la letra de esta ley. Por eso vamos a votar en contra de sus enmiendas y por eso espero que seamos capaces de obtener un voto mayoritario en esta Cámara, porque lo único que pretendemos es reforzar, como les decía, a los pilares de la educación en Asturias y en España, a los maestros y a los profesores. Nada más. Muchas gracias.